de Reddit nos cuenta sus anécdotas o experiencias más perturbadoras, curiosas o hasta paranormales que han tenido durante viajes de carretera. Recuerda dar like, contarnos en los comentarios alguna experiencia tuya y suscribirte al canal, por favor. Sin más por agregar, comencemos. Conducía al trabajo un sábado por la mañana por la Interestatal. Estaba en el carril central y miré por el espejo lateral y noté que un auto me alcanzaba rápidamente. Miré hacia arriba mientras pasaba a mi lado y en la parte trasera de este coupé había una señora golpeando la ventana gritando por ayuda. Acerqué a ellos y ella se dio cuenta de mí y empezó a gritar de nuevo. Me puse detrás de ellos y lo seguí y pude ver que él estiraba la mano hacia atrás y la golpeaba. Llamé al 911 y, mientras estaba, se fue a toda velocidad. Mientras hablaba con el despacho, lo alcancé y él me notó y se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Se acercó frente a mí y se detuvo por completo. En ese momento no sabía si tenía un arma o qué, así que lo rodeé y salí. Una vez que pasó el paso elevado, volví a subir y lo seguí, pero finalmente me perdió porque no podía seguirle el ritmo. Afortunadamente, estuve con el 911 todo el tiempo y tenían policías listos para detenerlo. Finalmente lograron que se detuviera y cuando pasé junto a ellos, él estaba esposado en el suelo y ella estaba sentada allí. Descubrí que era su ex y que la había secuestrado y la estaba llevando quién sabe dónde. Lo seguí durante unas 30 millas, entrando y saliendo del tráfico y yendo a 100 millas por hora a veces para mantener el ritmo. Definitivamente espeluznante pensando en lo que tal vez se estaba preparando para hacerle. Un meteorito cayendo del cielo. Eran como las 10:30 de la noche. En mi visión periférica pensé que tal vez se trataba de un solo fuego porque era brillante. Miré hacia arriba y vi una bola verde brillante que se disparaba por el cielo. Me invadió el miedo por una fracción de segundo y el pensamiento pasó por mi cabeza: espero no morir ahora mismo por una ojiva o el impacto de un gran meteorito. Cayó en el horizonte durante lo que pareció una eternidad antes de que pareciera quemarse. Resulta que aterrizó a un estado de distancia. Nadie resultó herido, pero definitivamente era de cobre porque brillaba de color verde brillante. Los 3 coches que iban delante de mí se habían detenido igual que yo, lo que no noté hasta que volví a la carretera. Fue ver a estas otras personas presenciar lo que yo acababa de tener lo que solidificó lo que me había sucedido. Se ve caer del cielo en los 3 estados circundantes. Esto fue en el Medio Oeste. Aterrizó en Minnesota. Una noche, mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, era alrededor de la 1 de la mañana. Había un semirremolque frente a mí. El día estaba despejado, pero de repente apareció una niebla, lo cual era completamente normal para la zona, pero algo parecía estar mal en ella. Al pasar a través de la niebla, en lugar de gotas de agua, gotas de sangre caían sobre mi coche. No tenía ni idea de lo que había pasado. Entonces el pelo y las tripas empezaron a llover sobre mi coche. Aparentemente, el semirremolque frente a mí golpeó a un ciervo y quedé atrapado en las secuelas. Conduje a casa con pedazos de ciervo por todo mi auto. Una mañana temprano, alrededor de las 6 de la mañana, estaba conduciendo con un amigo por la carretera en las curvas de un valle de montaña. Estábamos charlando casualmente en el coche, no había nadie en la carretera a esa hora del día y menos aún en esta parte de la carretera. Eché un vistazo rápido por el espejo retrovisor y vi un coche que venía no rápido, sino rapidísimo. Le digo a mi amigo que tenga cuidado con el auto que se aproxima porque pensé que venía demasiado rápido y no cambiaba de carril para pasarnos. En el último momento, mi amigo se desvió un poco hacia la derecha del carril y el auto detrás de nosotros se desvió bruscamente hacia la zanja. El coche desapareció en la profunda zanja y reapareció, saltando unos 4 a 5 pies en el aire hacia la carretera, a unos 100 kilómetros por hora con el impulso y de vuelta a la carretera en la que estaba. Como si nada, el conductor aceleró y lo perdemos delante de nosotros, ya que iba a unos 140 kilómetros por hora después del accidente que estuvo a punto de morir. Estábamos absolutamente conmocionados y no pudimos ver una palabra durante 2 a 3 minutos.
Supusimos que el conductor se quedó dormido y en el último segundo vio que nos iba a embestir y se desvió hacia la zanja. Probablemente el choque le hizo acelerar tras el impacto. Fue una locura surrealista porque no había nadie más en kilómetros a la redonda incluso después de eso. Creció en Nueva Inglaterra. Esto fue genial para los insectos, es como el mejor lugar para vivir si no te gustan los bichos gigantes y venenosos. Dicho esto, tenemos muchas polillas. Había escuchado historias de personas que habían visto enormes, pero nunca de mí mismo. 2 meses después de obtener mi licencia, estaba conduciendo y escuché algo volando en el asiento trasero. Estoy pensando, mierda. Hay un pájaro aquí. Entonces lo vi, una polilla más grande que mi puta mano. Aterrizó en mi tablero. Sus piernas eran como dedos. Grité y recordé que estaba en la maldita carretera y no podía perder el control y matarme a mí mismo o a otra persona. Luego voló de nuevo, directo a mi cara. Grité e intenté abrir las ventanas. Mi manivela de las ventanas de mi pedazo de coche de mierda con este monstruo volando alrededor tocándome mientras iba a 60 millas por hora tratando de no morir. Finalmente se fue por la ventana y estaba bien. Tomó un poco de autocontrol serio. Mi tío seguía teniendo sueños en los que conducía. En su sueño, conducía por una zona de acantilados y llegaba a una curva cerrada sin protección en un lado tan empinado que básicamente llegaba hasta el fondo de la montaña. Cuando llegaba a esta esquina, su neumático de repente explotaba. El mismo neumático en todos los sueños. Luego tenía una experiencia fuera del cuerpo y veía su coche caer por el acantilado y él salía volando del coche y rodaba colina abajo, destrozándose todo el camino. Luego se quedaba tumbado en la colina durante 5 días sin ser encontrado. Siguió teniendo este sueño durante aproximadamente un mes. Lo asustó tanto que decidió ir al taller de reparación de autos para que lo revisaran. Resulta que había un defecto en el mismo neumático que explotaba en su sueño, que podría haber hecho que el neumático explotara sin aviso. No sabían cuánto tiempo más habría durado, pero dijeron que tuvo suerte de haber ido cuando lo hizo. Los sueños se detuvieron después de eso. Unos meses después, fue a visitar a mi abuela y a mi abuelo cuando estaba conduciendo por un lugar muy familiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era el mismo acantilado de su sueño. Detuvo el coche y se apartó para tomar aire. Había tomado esa ruta antes, pero el acantilado nunca le había llamado la atención. Aunque nuestra familia es muy religiosa, él nunca había creído mucho en eso. Pero jura que algo allá afuera lo está protegiendo. Cuando nos contaba esta historia a mi hermana y a mí, estaba temblando, porque todavía lo asusta hasta el día de hoy. Realmente cree que habría muerto ese día. Hace un par de años vi a un tipo saltando frente a los vehículos en la autopista. Llamaron a la policía, pero el tipo se largó antes de que llegaran. No lo buscaron mucho, creo que se escondió en la zanja. Bueno, avanzamos unas horas. Es de noche. Mi amigo está llevando a su familia a la ciudad para cenar y este loco salta frente a él justo cuando otro coche venía en dirección opuesta, deslumbrando a mi amigo con los faros, así que no vio al tipo salir de la zanja. No hace falta decir que lo atropelló a 100 kilómetros por hora, lo esparció por toda la autopista y mi amigo sufre el peor síndrome de estrés postraumático hasta el día de hoy. Es inquietante pensar que vi al tipo intentando suicidarse más temprano ese mismo día y apenas se hizo algo para atraparlo y darle ayuda. Estaba en la preparatoria. Estaba con 2 amigos más conduciendo en medio de la nada, caminos rurales, como si no hubiera nada más que campos de maíz por millas y una casa de campo de vez en cuando. Era tarde en la noche, perfecto para que los adolescentes estuvieran haciendo cosas que no deberían estar haciendo, bebiendo y fumando marihuana. De repente, luces brillantes a lo lejos detrás de nosotros, todos pensamos que era un coche del departamento del sheriff y que estábamos totalmente jodidos. En cuestión de segundos, las luces estaban justo sobre nosotros, tan brillantes que todo el interior del coche estaba tan saturado de luz que podíamos ver claramente las caras atónitas de los demás. Y tan rápido como la luz nos alcanzó, desapareció, quedando tan oscuro como estaba segundos antes. Sin sonidos, sin luces a lo lejos, solo oscuridad. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que pasó,
Fue hace unos 25 años y aún puedo imaginar el momento tan vívidamente en mi cabeza. Todavía me encuentro con uno de los chicos con los que estaba de vez en cuando visito mi ciudad natal, y siempre recordamos ese momento, mientras nuestras esposas se ríen de nuestra loca historia de fumetas. Una vez, tenía quizás 13 o 14 años y volvía a casa de un torneo de hockey con mis padres en el cinturón de la capital en Washington, D.C. En el carril opuesto vi un coche desviarse, volcarse y caer por un puente al agua. Llamé al 911 justo después de verlo y la persona que atendió la llamada dijo que ya habían recibido una llamada al respecto y que ya estaban despachando a los servicios de emergencia. Realmente me pregunto qué les pasó a esas personas. Es un recuerdo que de alguna manera reprimí parcialmente, pero recuerdo el coche y cómo se veía, y lo aterrador que fue verlo caer por el puente. Mi esposa estaba conduciendo y tocó la bocina a un tipo en una camioneta grande para que prestara atención a la carretera y no a su teléfono celular, ya que se desviaba constantemente hacia nuestro carril. Aceleró, se puso delante de nosotros y frenó en seco. Hizo esto durante aproximadamente 1 milla, reduciéndonos la velocidad a 10 millas por hora, mientras los demás pasaban volando a 70 millas por hora. Señor, si está leyendo esto, trague su orgullo, reconozca su error, haga ese gesto de lo siento y siga adelante con su vida. Vivo en una zona rural del Reino Unido. Estaba trabajando temporalmente justo después de la universidad en un castillo remoto en medio de la nada. Eran alrededor de las 2 de la mañana conduciendo a casa a través de un páramo y subí una colina y me encontré con una manada de ponis simplemente descansando en la carretera. Casi me dio un ataque al corazón. Logré frenar de emergencia con éxito. Otra vez estaba conduciendo a casa de nuevo por la noche, estaba lloviendo a cántaros, así que iba despacio por otro camino rural. El camino delante de mí parecía estar moviendo. Reduje la velocidad hasta detenerme y me di cuenta de que mi ruta estaba cubierta de ranas. Maldita sí. Así que con las luces delanteras encendidas, me detuve, salí y pensé que lo mejor era lanzar todas esas ranas por encima del seto. Alguien venía en la otra dirección y se detuvo y me vio lanzar varios cientos de ranas por encima del seto, así que en esta ocasión probablemente los asusté. También me he encontrado con un excursionista desnudo, sus partes colgando al viento. Juro mucho en mi coche. Estaba conduciendo por una carretera de 2 carriles que atraviesa mi pequeño pueblo una mañana de invierno a las 5 de la mañana para llegar a un programa de radio que estaba presentando. Iba a unas 60 millas por hora y de repente miro a mi izquierda y veo una cara pálida literalmente junto a mí contra el cristal, ventana del lado del conductor. Me asusté seriamente y pensé que había visto un fantasma. Miré por el retrovisor y no había nada más que oscuridad. Llegué a la estación de radio y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Decidí buscar en las noticias locales y vi que un hombre había sido atropellado por un camión en el mismo lugar literalmente 2 o 3 minutos después de que yo pasara. Rápidamente me di cuenta de que la cara que vi era un hombre tratando de suicidarse lanzándose a la carretera frente a mi vehículo, pero no lo logró. El siguiente coche que venía en dirección opuesta lo atropelló. Llamé a la CHP y les conté mi historia y les pedí que se lo dijeran al conductor para que no se sintiera tan culpable sabiendo que este tipo se había suicidado intencionalmente. El camión del tipo quedó destrozado y no tengo idea de si la CHP alguna vez le contó mi historia al conductor. Vivo en Colorado, así que las carreteras pueden ponerse bastante resbaladizas si no las respetas. Eran las 6 de la mañana, me dirigía a la escuela por la autopista y había nevado 1 tonelada la noche anterior. A eso de las 4 de la mañana los quitanieves habían pasado, pero todavía estaba oscuro, así que lo que no quitaron hacía que las carreteras fueran miserables. Iba avanzando a unos 30 en una zona de 75, tomando mi tiempo como todos los demás, cuando al otro lado de la autopista veo un Honda gris viejo de finales de los 90 pasando a toda velocidad a todos. Obviamente, la física entró en acción y este tonto comenzó a deslizarse hacia la barrera de seguridad, rebotó en ella como una bola de pinball y luego fue a parar a la cuneta del otro lado. Reduzcan la velocidad en el hielo, chicos.
En el este rural de Texas, estaba conduciendo a través de una niebla muy espesa en un camino secundario. Tan espesa que solo podía ir a unas 25 millas por hora ya que apenas podía ver el camino frente a mí. Una parte importante de esta historia es que estaba conduciendo una vieja camioneta, sin elevación. Después de avanzar lentamente por el camino durante un buen rato y estando asustado, tuve la sensación de que podía ver el contorno de algo más adelante, y debía reducir la velocidad más y tratar de moverme hacia un lado del camino. A medida que me acercaba, pude notar que el contorno que veía era un cerdo muerto, común en el este de Texas, pero era uno de los cerdos más grandes que he visto. Fácilmente 400 libras, menos común, y luego comenzó a moverse. Se sacudió hacia un lado de la carretera un par de veces como si algo lo estuviera arrastrando. Pensé, vaya, esa es una persona fuerte. ¿Debería ayudarles a moverlo para que nadie tenga un accidente? Pero antes de detener completamente mi camioneta y salir, lo que estaba moviendo este cerdo de más de 400 libras se levantó, y me encontré a la altura de los ojos con el perro más grande que he visto en mi vida. Este perro estaba mirándome directamente a los ojos mientras yo estaba sentado en el asiento del conductor de una vieja Chevy. Honestamente, nunca había visto algo tan grande antes y no estaba seguro de si era un perro de granja o un hombre lobo. No solo era sorprendentemente alto, tenía la masa y fuerza para arrastrar un gigante por sí solo. Tenía un pelaje blanco y despeinado, así que me recordó a un pirineo, pero fácilmente era una vez y media la altura. Probablemente pasaron 15 segundos de shock, para ambas partes, de mirarnos antes de que dijera al diablo con esto y saliera disparado de allí. Después de llegar a casa, ahora yendo a 50 millas por hora, pensé, maldita sea, no solo era un monstruo, era lo suficientemente inteligente como para mover el cerdo del camino antes de comerlo. Estoy convencido hasta el día de hoy de que era algún dios antiguo del este de Texas. Lo más extraño, conduciendo de San Antonio a Tucson a finales de los 90. Estoy en la I-10 en el oeste profundo de Texas y me detengo para orinar y estirar las piernas. Empecé tarde y es tarde por la noche. El viento sopla ferozmente y miro alrededor. No hay coches en la interestatal en ninguna dirección hasta el horizonte y solo se ve grava en todas direcciones. Espeluznante. Vuelvo a la camioneta, enciendo la radio. Nada. Puse la función de escaneo. La radio barre el dial en círculos, sin encontrar nada. Como si el mundo hubiera terminado y yo fuera el único vivo en el planeta. Sin coches, sin personas, sin radio, solo viento y rocas. Lo más aterrador, conduciendo hacia el norte de Tucson a Phoenix muchos años después. Me metí en una ABOB, una tormenta de polvo masiva. La visibilidad pasó de hasta el horizonte a menos que el capó del coche en 10 pies. Vi a gente entrar en este polvo delante de mí, pero ahora no tenía idea de lo que les había pasado. Frené en seco y me moví al arcén inmediatamente y esperé. Finalmente, la visibilidad mejoró. Otros coches estaban detenidos en la interestatal delante de mí. Acababa de terminar la universidad para las vacaciones de Navidad, pero no pude conseguir un transporte de regreso hasta la víspera de Navidad. Mi padrastro condujo 2 horas para recogerme a las 6 de la mañana para que pudiéramos estar en casa a las 8:09 para un evento familiar. Por supuesto, no sabíamos que no lo lograríamos. Las carreteras estaban bastante desiertas, era invierno, así que la luz del sol era escasa, pero había suficiente luz para que pudiera ver algo increíblemente pálido sobresaliendo de una bolsa de basura al costado de la carretera. Pensé para mí mismo, ¿era esa una maldita pierna humana? Y mi sospecha fue pronto respaldada por mi padrastro diciendo, ¿viste eso? ¿Te pareció una pierna? Como dije, las carreteras no estaban ocupadas en absoluto, siendo la hora más temprana del día en la historia conocida y la víspera de Navidad. Nos detuvimos y retrocedimos por la autopista lo suficiente como para poder verlo. No pudimos distinguir qué era desde donde estábamos, así que mi padrastro, que insistió en que me quedara en el coche por si había un psicópata suelto, salió a echar un vistazo. Lo confirmó, una maldita pierna humana al costado de la carretera. Todo tipo de pensamientos pasaron por nuestra mente. ¿Fue un accidente? ¿Había un caníbal que necesitaba una pierna para la cena de Navidad?
Llamamos a la policía, que llegó a la escena más rápido de lo que pensé posible y comenzó a hacer preguntas. Finalmente, nos enviaron en nuestro camino y durante días después no pudimos encontrar nada en las noticias al respecto. No fue hasta un mes después que llamaron a mi padrastro para hacer un seguimiento y confirmar que se descartó el juego sucio, pero eso deja más preguntas que respuestas realmente. Mi padrastro piensa que un camión de desechos médicos pudo haber tenido un mal funcionamiento en las cerraduras de sus puertas basándose en la apariencia de la bolsa, aparentemente era muy resistente, pero no puedo imaginar cómo eso pasaría desapercibido. Tengo dos historias. Recuerdo una vez que me dirigía a la ciudad a comer con un par de amigos. Estábamos a punto de bajar la montaña y el coche frente a nosotros se desvía repentinamente. De alguna manera se desvió completamente hacia el otro carril, enfrentándose hacia nosotros por un segundo antes de ir hacia atrás por una pendiente empinada y volcarse. Desapareció en la oscuridad. Nos quedamos como mierda y nos detuvimos. Donde se fue era difícil saber lo empinada que era la pendiente y esperábamos lo peor. Bajamos y el coche estaba perfectamente al revés. Ni siquiera parecía dañado. Te acercas y puedes ver que ella está en su asiento boca abajo, enviando mensajes de texto. La gente se detiene y todos intentamos ayudar a sacarla. Pero ella no quiere salir todavía. Apenas se puede notar, pero está dentro recogiendo todas sus botellas de cerveza y gritando que no llamemos a los servicios de emergencia. Alguien abre la puerta y se siente un abrumador olor a cerveza. Eventualmente llegan ellos y la policía. Ella estaba bien y fue arrestada. Otra vez, estaba conduciendo a casa tarde en la noche bajo la lluvia y pasé por un parque estatal. No había nadie en la carretera en ese momento excepto yo y otro coche viniendo en dirección opuesta. De mi visión periférica, veo que el coche se sale de la carretera y hace una maniobra como los Dukes of Hazzard contra un árbol. La chica chocó de frente contra unos árboles. El coche quedó destrozado. Parecía mortal. La parte delantera estaba envuelta alrededor de un árbol. Una rueda estaba en la carretera más adelante. Me detengo. No hubo movimiento ni sonido durante unos segundos o un minuto. Estoy gritando para ver si está viva. La chica finalmente se mueve y llora. Llego hasta ella, pero aún está. Su cara estaba cubierta de sangre. Se veía mal. Hice señas a alguien para que ayudara. Él la calma y le habla mientras yo llamo a los servicios de emergencia más rápidos de la zona. Ella terminó bien. Solo algunos moretones y un buen corte en la cabeza que la hacía parecer Carrie cuando la vi. Ella no me recuerda en absoluto y tiene buenos recuerdos del tipo al que llamé para ayudar. Lo sé porque me encontré con ella más tarde en una tienda. Jaja, perdón, esto se extendió más de lo que planeé inicialmente. Estaba conduciendo a un torneo de Ultimate Frisbee con un amigo en Carolina del Norte y mi GPS nos dirigió por algunos caminos secundarios, incluyendo un camino de tierra que aparentemente era un atajo que nos ahorraba bastante tiempo. Pasamos por un par de granjas grandes y en una de ellas nos encontramos con un par de niños de unos 10 a 11 años en motos de cross. Nos hicieron señas para que nos detuviéramos y nos dijeron que no deberíamos estar allí porque era propiedad privada. El niño se puso muy orgulloso cuando dijo, mi papá dispara a cualquier intruso que pase por aquí. Fue divertido. Le agradecí por decirme y seguí conduciendo porque era una carretera pública y estábamos casi al final. Resulta que el niño estaba mintiendo porque su papá estaba trabajando en el jardín delantero cuando pasamos y nos saludó amablemente mientras pasábamos. Por alguna razón, estaba conduciendo por el medio de la nada en el oeste de Texas / Nuevo México tarde en la noche. Me acababa de mudar a esa región del país. Estaba conduciendo mientras mi esposo dormía en el asiento del pasajero cuando esta cosa gigante salió arrastrándose a la carretera frente a mí y me asustó muchísimo. Grité, ¿qué es esa cosa?, un segundo antes de chocar contra ella. Mi esposo me miró con una expresión perpleja y dijo, ¿nunca has visto una bola de tumbleweed? Cuando vivía en San Antonio, mi primer compañero de cuarto era de la bahía, yo soy de Michigan. Estábamos en el Riverwalk una noche, bajo un puente. Él estaba de pie junto a mí y yo estaba sentado fumando un cigarrillo.
Él estaba mirando hacia mí y estábamos hablando, y se detuvo a mitad de la frase y gritó, ¿qué demonios es eso? Me doy la vuelta, y hay una zarigüeya a unos 10 pies de distancia. Ocupada en sus asuntos, simplemente caminando. No nos prestó atención en absoluto. Amigo, ¿nunca has visto una zarigüeya antes? No. Es fea como el demonio. ¿Muerden? Bueno, sí, cualquier animal lo haría si lo molestas. Su defensa principal es hacerse el muerto. No la molestes y no te molestará. El tipo tenía 20 y tantos o 30 y tantos años en ese momento, y pensé que las zarigüeyas eran bastante comunes. Es como si no supiera lo que es un ciervo. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado dale like, cuéntanos alguna experiencia tuya en los comentarios, compártelo con un amigo y suscríbete, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.